The Poughkeepsie Tapes, también llamada Recuerdos Perversos, el cual es un título que no me gusta tanto debido a que la película no tiene nada que ver con recuerdos, a menos que hagan referencia a que las cintas son los recuerdos. Por lo que el título original siento que es lo más acertado y hasta suena más intrigante, Las cintas de Poughkeepsie. Esta película es probablemente la cinta de la que más fragmentos se han tomado para hacerlos pasar por videos de la Deep Web, y está bien porque básicamente es lo mismo que intenta la película. La película está hecha a modo de falso documental y found footage, es decir que lo que vemos en pantalla está actuado. Las personas que salen no son policías, sino que son actores, así como las víctimas y el asesino. Todos son actores. Esto no quiere decir que la película no esté inspirada en casos reales, pero para más de uno debe ser un alivio saber que no es real lo que estamos viendo. Para quien no sabe de qué va la película o le da miedo verla debido a que cuando se busca sobre ella solo hay imágenes como esta, la película trata de una investigación policíaca de un asesino en serie al cual no atraparon, llamado Edward Carver, del cual encontraron su casa donde habían más de 800 cintas con todos sus secuestros, torturas y mutilaciones. En la misma casa encontraron a Cheryl Dempsey, una joven que fue secuestrada, torturada y mantenida como esclava durante 8 años. Recordemos de nuevo que todo esto no es real, nunca existió ningún asesino llamado Edward Carver y de hecho la actriz que interpreta a Cheryl Dempsey la podemos ver en otras películas. La película nos lleva en forma de documental a la investigación policíaca de las cintas, tanto especialistas analizando sus primeros crímenes y su evolución criminal, como tratando de definir su perfil psicológico, los familiares de las víctimas contando lo que pasó y también nos muestran supuestos análisis criminológicos de las víctimas que asesinó Edward, así como obviamente algunas de las 800 cintas, lo cual es el punto más fuerte de la película y por el cual se la cataloga como una de las más perturbadoras, sumado a que todo lo hace parecer realista, pues en la cinta se muestra cómo Edward Carver se acercaba a las personas, a veces niñas, y las secuestraba, cómo entró a la casa de Cheryl Dempsey, cómo encuentra una pareja en la carretera para secuestrar a la esposa y matar al esposo, y todo esto la película nos los muestra con cámara en mano, como si Edward estuviera grabando todo el proceso de sus asesinatos. Cabe destacar algo, y es que por el estilo de grabación muy pocas cosas se ven explícitas. Básicamente la película juega más con el miedo, la tensión y la incertidumbre de qué hará el asesino, además de que usa un disfraz bastante inquietante, por lo que esta película no entra en lo gore ni tampoco en el snuff salvo por 1 o 2 escenas. La película continúa contando la historia del asesino y de cómo para despistar a la policía cambió su modus operandi, asesinando solo a prostitutas y después, como la policía pensó que había descubierto quién era, encarcelando a un oficial y aplicándole la pena de muerte. Solo para descubrir que en realidad el oficial era inocente y que el asesino sigue suelto, pues solo inculpó al policía debido a que este último había donado en un banco de esperma, y Edward lo usó para ponerlo en una víctima e inculparlo. Terminando la película con Cheryl Dempsey siendo entrevistada, pero como estuvo sometida por Edward durante muchos años, es como si ella no tuviera la capacidad de pensar por sí misma, salvo para decir que Edward es su amo y que la ama. También vemos que tiene una mano mutilada y la película cierra diciendo que 2 semanas después de la entrevista se suicidó, pero que alguien abrió su tumba y se llevó los restos. La película funciona y tiene su controversia debido a su formato de falso documental, que no es lo mismo que metraje encontrado, género en el que también se le puede catalogar, pues las cintas de Edward serían metraje encontrado y la parte de la investigación sería falso documental. El falso documental básicamente es, como su nombre lo dice, usar todos los recursos de los documentales para hacer una parodia o sátira hacia algo, ya sea como en el caso de Borat, por ejemplo, o para hacer pasar una historia ficticia como algo verídico y hacerla más inmersiva. Aquí podemos encontrar el caso de Antrum, la supuesta película que te mata de la que ya hablé en el canal, en cierta medida REC, Apolo 18 y obviamente The Poughkeepsie Tapes. Pasa que se intenta generar más terror mientras más realista, posible o cercanos esté de lo que estamos viendo. Por eso los TikToks de terror o supuestos videos de la Deep Web son tan populares. Si se hacen bien, se sienten más cercanos, reales y que a cualquiera le puede pasar. Las películas de cosas sobrenaturales generan más hype si se dice que está basado en hechos reales. Es decir, que lo que estamos viendo pasó en la realidad. Esta ruptura de la diégesis hace que el espectador sienta más miedo porque no existe esa barrera que separa al espectador de la película. Y aquí es donde entra el metraje encontrado.
El proyecto de la Bruja de Blair generó tanto hype porque aquí no solo lo hacían pasar como algo real, sino que estábamos viendo directamente los hechos. En teoría, la película se vendía como que no estaban basándose en una historia real, estábamos viendo la historia misma. Esto hoy en día sigue funcionando. En internet un video da más miedo cuando se ve real, cuando se oculta cómo se hizo, a diferencia de los materiales que son abiertamente montados para el género del terror. Poughkeepsie Tapes, así como otras películas antes mencionadas, lleva esto del realismo a otro nivel con la ayuda del falso documental, pues esto hace que parezca que expertos avalen como real lo que estás viendo, sumado a que las supuestas grabaciones encontradas tienen una calidad en la que se distorsionan a veces los rostros, lo cual lo hace ver más inquietante, casi llegando a un Uncanny Valley, hace que esta película se sienta bastante incómoda en las cintas encontradas. El concepto de haber encontrado cintas perdidas ha sido también usado muchas veces, ya sea por youtubers para su contenido u otras películas. Sin embargo, The Poughkeepsie Tapes, a pesar de ser una película de 2007, no ha tenido la atención que se esperaba. Para empezar, ese mismo año se estrenó Actividad Paranormal, y seamos honestos, de estas dos películas de metraje encontrado, ¿cuál es más rentable? ¿La del fantasma que nunca se ve, como en el proyecto de la Bruja de Blair, o la del asesino que tortura mujeres en video? Claramente, una es más arriesgada que la otra, y esto lo sabía Metro-Goldwyn-Mayer, pues la película se estrenó en el Festival Tribeca y su proyección en salas estaba programada para 2018. Sin embargo, esto no pasó. A pesar de que investigué, no hay una razón definitiva del por qué, salvo por dos teorías. La primera, y es la que se escucha a menudo, es que la película se consideró demasiado brutal y cruda para el público en general. Y la segunda, que es más una leyenda urbana, es que en algún punto de la película uno de los metrajes era verdadero, y por esto fue baneada por otros 7 años, hasta su estreno en DVD del 2014, el cual era solamente sobre pedido y aún así ya era muy tarde, pues para en ese entonces ya no era tan novedoso el concepto. La infame Megan is Missing, de la cual también ya hablamos en el canal, tiene muchísimas similitudes con esta por la brutalidad, el falso documental y el metraje encontrado, y ya tenía 3 años de haber sido estrenada. La película fue rodada en 15 días y a pesar de que las entrevistas están bien planeadas, juega con la tensión de lo que puede pasar y tiene algunas escenas subidas de tono, hay algunas cosas tontas, como cuando secuestra a la chica en el auto con su esposo, siendo que una mano del asesino está en su cara y con la otra agarra la cámara. Esto tratan de defenderlo diciendo que el asesino ya tiene mucha práctica, pero aún así la chica tiene ambas manos libres para defenderse. Al igual que la parte en la que inculpa al policía es inverosímil e innecesaria en la trama. Se supone que Edward cambia su modus operandi para despistar a la policía y empieza a asesinar prostitutas únicamente, e inculpa a un policía, lo cual es también inverosímil debido a que cuánto esperma pudo conseguir para inculparlo por las prostitutas asesinadas. Pero esto es tonto debido a que aunque despista a la policía con un nuevo asesino, su caso sigue abierto y lo deben seguir buscando. Además de que aunque atrapan al policía, él mismo da la pista de su casa. Algo tonto, pues si quería verse más inteligente o lo que fuera, pudo seguir igual, al final no estaba ni cerca de atraparlo. A Poughkeepsie Tapes le juegan muchas cosas en contra. Para empezar, los que saben de qué trata y que saben que no es real, ya no se les hace tan novedoso el concepto como para verla. Y a los que quieren verla sin saber si es real o falso, dudan por esto mismo o por la brutalidad de que pueden ver. Pero realmente la película carece de violencia, o al menos del tipo o cantidad de violencia que se cree que tiene. Literalmente hay películas comerciales con más violencia que esta, y no digo que The Poughkeepsie Tapes sea una joya, pero realmente hay cosas muy buenas en ella, como la escena donde entra gateando, la construcción del documental con las entrevistas o la entrevista final a Cheryl, que si eres algo sensible probablemente te acompañe por algún tiempo. Alberto Nahum García Martínez dijo acerca de los documentales falsos que para evitar la fácil suspensión de la credibilidad del espectador, suele resultar efectivo encuadrar las mentiras en un marco verdadero. Así se gana la credibilidad del espectador, pues identifica como familiares algunos aspectos que presenta el film. En el caso de Poughkeepsie Tapes tenemos referencias reales como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, que como dije la cinta no es verdadera, ni existe o existió ningún Edward Carver, pero está muy inspirada en estos dos asesinos, ya que como sabemos la mayoría de las veces la ficción imita la realidad. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba y comentar a ti qué te pareció la película.
Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like. Nos vemos. Adiós.